Supercrack Estrella presenta. Entrada a la Tierra Hueca encontrada en Sayukovo. En el Google Earth, encontramos en Sayukovo, una entrada a la Tierra Hueca. El lugar tiene caminos construidos en el año 2012 que conducen a una entrada. Más tarde, con el pasar de los años, se observa cómo la entrada es ocultada. En este mismo lugar se encontró gemas extrañas en la tumba de una mujer guerrera de 2000 años de antigüedad. Se ha encontrado una antigua mujer guerrera en la República Rusa de Kabardino-Balkaria con joyas romanas raras. Se cree que estuvo relacionada con un guerrero o un jefe. La antigua mujer fue descubierta en una tumba familiar en el montañoso norte del Cáucaso en la República Rusa de Kabardino-Balkaria, entre Rusia y Georgia, y fue encontrada usando dos anillos muy valiosos con centros de vidrio oscuro. Se cree que tiene casi 2000 años de edad, y que esta mujer de alto estatus proviene de los guerreros alanos que llegaron al Cáucaso en los siglos I y II después de Cristo. Pues la evidencia sugiere que era la esposa, hermana o madre de un hombre prominente, que los arqueólogos concluyen en parte en base a la invalidez de sus joyas. También se descubrió un medallón de amatista violeta brillante y los arqueólogos descubrieron que las cuentas encontradas en los zapatos de la mujer estaban hechas de vidrio que contenía cornalina, que es un mineral anaranjado que pertenece a la familia de cuarzo y ampliamente utilizado durante la época romana en gemas, anillos o para imprimir sellos de cera en correspondencias. Y hablando de los pequeños, delicados y antiguos artefactos, la doctora Kadieva dijo que los anillos habrían sido bastante invaluables en lo que ella llama el mundo bárbaro del norte del Cáucaso, donde no existía producción de vidrio, ni siquiera tecnología de soplado hoy en día. En esta zona se encontró una extraña y misteriosa maleta con el logo Ahnenerbe y dos calaveras fue encontrada en las montañas de Rusia. Este evento ocurrió recientemente en las montañas de Adygea. En las montañas de la región del Cáucaso de Adygea, se encontraron dos cráneos que pertenecían a seres desconocidos y varios artículos de las SS para investigaciones ocultas y sobrenaturales. Según los investigadores, es probable que los miembros de las SS estuvieran interesados en los secretos de los antiguos dólmenes y la alta radiactividad natural del cañón de Chisinau. Tal vez, estaban buscando la riqueza de oro de Kuban que se perdió en estas regiones durante la Guerra Civil Rusa, 1917-1923. Así que un poco de historia que tal vez no conocías. Un grupo de científicos periodistas acudió a la localidad de Kamenomoski, a pocos kilómetros de Maikop, para comprobar la autenticidad de una serie de hallazgos, sean mentira o verdad. Es aquí, en el complejo etnográfico de Belobote, donde se guardan los misteriosos cráneos y la maleta oculta de las SS. Todo esto no solo se puede ver, sino también tocar. Un residente local me trajo una gran maleta marrón con asa de cuero, el emblema de la organización secreta Ahnenerbe estaba en la maleta, explica el propietario de Belobote Vladimir Melikov. Es un verdadero ermitaño que vive en el bosque, pero donde nadie sabe nada. Este es un viejo amigo mío que a menudo trae artículos raros al museo, como binoculares Edelweiss, un botiquín alemán de esa época. También ofreció zapatos alemanes una vez, dijo, teniendo unos 20 pares. Entonces me pregunté, ¿acabas de encontrar un escondite secreto en el bosque, viejo? Además, todos los artículos estaban en buenas condiciones. Los fósforos, de tanta calidad, incluso ahora hacen fuego con ellos. Encontrar un lugar así es un gran éxito. Examinando la parte superior de la maleta, podemos ver que en la maleta hay el escudo de armas oficial Ahnenerbe compuesto por runas, el mismo nombre Besondere Betl, Eiderum, significa aproximadamente colocación especial. Entonces, ¿qué necesitaban en estas áreas? Ahnenerbe, herencia ancestral Lit. Es una organización de investigación pseudocientífica que operó en la Alemania nazi y luego convirtió sus actividades en investigaciones ocultas y criminales, por ejemplo, experimentación humana. Esta organización existió en Alemania entre 1939 y 1945, con el objetivo de estudiar las tradiciones, la historia y la herencia de la raza aria, la raza alemana. Estudiaron todo lo misterioso y desconocido del mundo, viajaron al Tíbet, la Antártida y el Cáucaso. Buscó contactos con extraterrestres y buscó los secretos del poder absoluto. La Alemania de Hitler participó activamente en el desarrollo de nuevas armas que podrían cambiar el curso de la guerra. Ahnenerbe empleó a 350 especialistas, eran expertos con la mejor educación, excelentes carreras científicas y varios títulos. Pocas personas saben que incluso unos años antes del comienzo de la guerra, los expertos alemanes en construcción militar, en la construcción de carreteras en las montañas, ofrecieron a la Unión Soviética
Asiática su ayuda en la construcción de carreteras entre Pitsund y Riksa, desde el Mar Negro hasta la Reserva Natural de Abjasia, supuestamente con incentivos internacionales. Por cierto, después del final de la construcción de la carretera, los especialistas alemanes murieron trágicamente, su automóvil cayó al abismo en la curva. Hasta el día de hoy, los turistas acuden en masa al lago Riksa a través de este túnel construido por los alemanes, Agua Viva de Riksa. Más tarde resultó que los trabajos de construcción de carreteras no se estaban llevando a cabo por accidente. Resulta que los hidrólogos de Ahnenerbe descubrieron que la composición del agua tomada en este lugar, en una cueva kárstica bajo el lago Riksa, es ideal para la producción de plasma humano. El agua viva de Abjasia en barcos plateados se transportó primero a la costa del Mar Negro, donde se cargó en submarinos y se transportó a la base de Konstanz, luego en avión a Alemania, continúa Bormotov. Incluso hubo un plan para construir un túnel submarino desde el mar hasta Riksa, pero la guerra lo impidió. En cuanto a Adygea, es un hecho bien conocido que el 49º Cuerpo de Montaña de la Wehrmacht visitó la ciudad de Maikop, que escaló el monte Elbrus. Cerca del río Belaya y la ciudad de Yakutsk, se ubicó el regimiento de las SS Besland, y entre los ríos Seka y Sich, los regimientos de tanques Alemania y Nordland ocuparon la defensa. En el otoño de 1942, el tercer escuadrón alemán, 14º Grupo de Reconocimiento, PZ, llegó al aeropuerto de Maikop, que tenía aviones bimotores FW-189. Estaban equipados con los equipos de inteligencia más avanzados de la época, a saber, laboratorios voladores. Era más que necesario para proteger una investigación secreta, posiblemente llevada a cabo por Ahnenerbe, en las montañas Adygey, dice Bormotov. Maikop fue la ciudad donde la Wehrmacht estableció su cuartel general. Maikop era el lugar de donde venían todos los equipos de la región del Cáucaso. En 1942, no había una línea de defensa permanente en las montañas Adygey y conocemos los hechos de la penetración alemana en las montañas. Así, 3 nazis fueron capturados y fusilados cerca del Gran Dolmen, Guserriple. Otro grupo allanó el pueblo de Tish y el parque de bisontes para matar a los bisontes, pero los animales fueron llevados a un lugar seguro. No está claro por qué las tropas desembarcaron en la cresta de la montaña Sekisu en agosto de 1944, cuando la línea del frente ya estaba muy al oeste. ¿Qué cosas no lograron completar los alemanes en la cadena montañosa Sekisu, la meseta de Bombaki y la montaña Bolshoi-Bjach? ¿Esto no está relacionado con la investigación del experto Ahnenerbe? Sin embargo, podemos suponer que los nazis estaban interesados en los dólmenes para estudiar construcciones atlantes prehistóricas y puertas de mundos paralelos. Es posible entenderlos porque los científicos constantemente encuentran artefactos antiguos en el Cáucaso. Recientemente, la prensa local informó de la excavación de esqueletos de hasta 3 metros pertenecientes a una raza humana desconocida en Barjom y Gorje, Georgia. Quizás las SS estaban interesadas en la anomalía naturalmente aumentada de radiactividad cerca del cañón Kisinski, continúa el entrevistador, o tal vez solo estaban buscando rastros del tesoro perdido de Kuban, tesorería del gobierno, que desapareció después de la guerra civil, en el triángulo Kochnovo-Svobodnaya Bolshoi-Bjach. Cráneos de dioses. Hace aproximadamente 2 años, un grupo de espeleólogos dirigido por el explorador local Vladimir Melikov encontró 2 extraños cráneos con cuernos en la cueva de la montaña Bolshoi-Bjach. Parecen restos de animales, o tal vez fósiles muy antiguos. Pero cuando comenzó a examinar cuidadosamente los hallazgos, después de todo, solía trabajar como dentista, los escalofríos simplemente corrieron por su cuerpo. Fíjate en el agujero redondo del tamaño de un dedo, en la parte inferior de la cabeza, muestra Malikov, en una de las calaveras. Esto es parte de la columna vertebral. Su posición sugiere que estas criaturas caminaban sobre 2 piernas. Otra cosa extraña es la ausencia de una bóveda de cráneo y una mandíbula. En lugar de una boca, hay varias aberturas. Cuencas oculares inusualmente grandes de las que se forman 2 excrescencias separadas del cuerno. Sin embargo, la forma de los huesos faciales es plana, como en los antropoides, simios humanos, en un sentido amplio, monos en general, y, de hecho, los artefactos parecen inusuales, incluso en comparación con el cráneo de oso que actualmente se encuentra cerca. Es muy tentador pensar que tienes los restos de un extraterrestre en tus manos. Las fotos fueron enviadas a la capital para los paleontólogos, pero solo agitaron la mano, simplemente admitieron que nunca habían visto algo así, pero insinuaron con cautela que podría ser el cráneo de una oveja que había estado en el agua de un río caudaloso durante mucho tiempo y que la arena podría deformar este cráneo. Milagros, eso es todo.
Ella pensó que era una deformación, pero era sincrónica. Después de todo, la extrañeza se repite en ambos cráneos a la vez. Los científicos creen que tales hallazgos también podrían haber caído en manos de los magos de Hydrer que buscaban artefactos extraños. Los mitólogos declararon de inmediato que se trataba de los Anunnaki de las antiguas leyendas sumerias, los dioses con cuernos, cuyo nombre se traduce como descendió del cielo. En la mitología sumeria, participaron en la creación del mundo. La escritora estadounidense Sahariya Sitchin, de origen azerbaiyano, de origen Anunnaki, identifica del planeta Nibiru, un hipotético planeta del sistema solar con una órbita alargada. Debido a los movimientos astronómicos, este planeta aparece en nuestro campo de visión cada 3600 años. Según Sitchin, durante este período los habitantes del planeta Nibiru descienden a la Tierra, establecen contacto con los aborígenes, es decir, con nosotros. Estamos acostumbrados a creer que los principales megalitos del planeta se concentran en Egipto, Sudamérica e India. Sin embargo, el sistema de misteriosas estructuras subterráneas se ha encontrado recientemente en Kabardino-Balkaria, cerca del pueblo de Sayukovo, Rusia. Los investigadores sugieren que todos los túneles se concentran alrededor de una enorme estructura subterránea en forma de pirámide puntiaguda. Estamos acostumbrados a creer que los principales megalitos del planeta se concentran en Egipto, Sudamérica e India. Nuestros dólmenes, que convencionalmente se clasifican por estructuras megalíticas, contra el fondo de las pirámides y los grandes muros andinos parecen enanos. Sin embargo, recientemente el sistema de misteriosas estructuras subterráneas, cerca de Kabardino-Balkaria, cerca del pueblo de Sayukovo, Rusia. Los investigadores sugieren que todos los túneles se concentran alrededor de una enorme estructura subterránea en forma de pirámide puntiaguda. Durante muchos años hemos ido a los lugares de las supuestas mazmorras, hemos escuchado a los ancianos, dice el jefe de la Asociación de Investigación Pública de toda Rusia Cosmopoist Vadim Chernobrov. En el otoño 2011, encontraron el lugar, justo donde, según las historias de Aksakalov, hay Ciudad Vieja. Esta no es una alegoría, sino la traducción literal de una leyenda local. Los viejos dicen que fue construido por personas que vivieron aquí antes que ellos. ¿Quién vivía aquí? ¿Qué tipo de gente? Nadie lo sabe. Una de las Aksakal, es decir, altos líderes de las comunidades tribales del Cáucaso, admitió que hay un lugar en el desfiladero de Baksan, cuyo nombre de Kabardian se traduce como Ciudad Vieja, continúa Chernobrov. Esta ciudad, según ellos, era ubicado tanto por encima como por debajo del suelo. Un anciano recuerda que, cuando era un niño, unos jóvenes habían entrado en la enorme ciudad subterránea y la encontraron plazas, calles y clubes, pero no hay rastro de personas. Todavía habría un río subterráneo que, siguiéndola, conduce a la plaza central, en medio de la cual hay una especie de monumento. Algo así como una piedra sagrada en el centro del asentamiento. El sitio se encuentra a una altitud cercana a 1 kilómetro sobre el nivel del mar. Los residentes locales mostraron a los investigadores un pequeño agujero en la montaña. La entrada es muy estrecha, de unos 30 centímetros de diámetro. Cuentan los lugareños que existe una leyenda de la población local. Si llegas allí, entrarás en una gran ciudad, donde hay plazas, calles y casas, pero no gente. De hecho, los investigadores descendieron a un vasto mazmorra, que, expandiéndose gradualmente, se extiende en profundidad por decenas y quizás cientos de metros. Cuando los investigadores comenzaron a examinar el terreno circundante, descubrieron una gran grieta, quizás la entrada principal, porque suponiendo la presencia de un asentamiento subterráneo, es poco probable que sus habitantes se hayan abierto paso a través de una grieta estrecha. Más tarde hubo un segundo descubrimiento. Los lugareños María y Víctor Kotliarov guiaron al escalador y espeleólogo Artur Semukov y le mostraron un extraño receso. Al visitar la gran cavidad en el suelo, este último comenzó a cavar y entró en una gran mina. Llamó a un equipo de espeleólogos, quienes bajaron a la mina y se dieron cuenta de que el final de la mazmorra no era visible. Lo primero que se fijó en sus ojos son las paredes principales de la mina, de origen claramente artificial, dice Vadim Chernobrov. Están hechos de bloques de piedra lisa aproximadamente del mismo tamaño que las pirámides egipcias y se obtuvieron con el uso de tecnologías similares, unidos entre sí. Cada uno con un peso de 50 a 100 toneladas, bien trabajado, aunque con el tiempo aparecieron astillas y grietas.
Aparentemente, el mazmorra tiene un tamaño colosal y los espeleólogos han logrado explorar solo una pequeña parte de él, avanzando solo 100 metros entre las estrechas paredes. Cada una de estas estrechas cavidades es muy profunda. La luz de las linternas no llega al fondo. ¿Qué es este edificio? Los investigadores tienen la impresión de que la pirámide subterránea a un propósito tecnológico, más que sagrado, parece cierto resonador, un dispositivo para investigación sismológica, minería o algún tipo de generador de energía, dice Chernobyl. Imposible decirlo con certeza, no se ha registrado ningún caso similar en el mundo. A muchos les viene a la mente una analogía con las misteriosas cavidades del interior de las pirámides egipcias, que tampoco están destinadas al movimiento de personas. Abundan las versiones sobre el propósito de los pasillos subterráneos. Neveras para almacenar alimentos, conductos de aire. Los investigadores, por supuesto, prestan atención al hecho de que junto a la pirámide se encuentran los restos de la antigua ciudad de las leyendas, y sugieren que estos dos hallazgos están conectados de alguna manera. Después de todo, por ejemplo, en Turquía, se encontró una ciudad de 8 pisos cerca del pueblo de Derinkuyu, diseñado para viviendas permanentes y confortables para 40-50 mil personas. Hay casas, edificios domésticos, bazares, tiendas, fuentes de suministro de agua, pozos y escotillas de ventilación, en una palabra, un milagro de la técnica de la ingeniería, que tiene al menos 4000 años. Ahora, hay al menos una docena de ciudades subterráneas en todo el mundo, 3 de los cuales se han convertido en instalaciones turísticas. Se sabe que algunas de estas ciudades tienen una conexión subterránea entre ellas, son distancias enormes. Cientos de kilómetros, según algunos científicos, un zumbido extraño, registrada en diferentes partes del planeta, dependería del paso del aire por el sistema de comunicaciones subterráneo artificial, ubicado en las profundidades de la Tierra. Si en el futuro se confirmara que bajo el pueblo de Sayukobo efectivamente había una ciudad subterránea, entonces la pirámide podría considerarse una especie de instalación técnica que garantizaba su sustento. No hace mucho, en las montañas de Kabardino-Balkaria, en el valle de Baksan, se descubrió una extraña cueva. Durante un breve periodo, aficionados y especialistas de todo el mundo vinieron a estudiar la cavidad. Resultó ser una cueva enorme, de más de 70 a 80 metros de profundidad, cuyas paredes están hechas de megalitos perfectamente tallados. Las fotos y vídeos son perfectamente consistentes con esta declaración, y este artículo es la compilación de varios pequeños artículos o breves publicados en la prensa rusa y ciertos sitios, un punto que se hizo en 2012. La fecha coinciden con lo que yo he descubierto en el Google Earth, la entrada a un mundo bajo tierra. En las montañas de Kabardino-Balkaria, en uno de los picos en las cercanías del pueblo de Sayukobo, cerca de Baksan, se descubrió una mina misteriosa. Su longitud es de unos 80 metros, consta de varias partes, como rellanos o transiciones. En el descenso, como se muestra en las fotos, fue investigado por los lugareños María y Víctor Kotjarova, quienes también encontraron esvásticas talladas en las montañas. Aunque miembros de la división Edelweiss de Hitler, que estaban en el Cáucaso en 1942, no han alcanzado este pico, es posible que estas esvásticas hayan sido grabadas por el personal de la organización nazi en Enerve, dedicada al ocultismo, pero también es posible que estas cruces datan de varios miles de años, habiendo sido probablemente ocupada o atravesada esta región del Cáucaso por los pueblos arios que originariamente crearon la esvástica, que entonces era un símbolo dedicado a un dios de la paz y el amor. Sabemos que durante la guerra en Kabardino-Balkaria, la misteriosa organización SS en Enerve Patrimonio Ancestral, visitó la región, dijo Víctor Kotliarov, director de la Sociedad Geográfica Rusa de Kabardino-Balkaria. Según el proyecto secreto de Hitler, ella había estado en busca del Santo Grial, y una leyenda dice que lo habría encontrado o escondido, en una cueva en una montaña en el Cáucaso. Se trata de un valle situado a la derecha de la primera gran cadena montañosa situada al norte de este mapa, y que va desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio, como un dique que complica las migraciones locales. Según los investigadores, la cueva descubierta es única entre sistemas de cavidades similares. Aparentemente, está hecha completamente por el hombre, como una mina. La apertura de la mina en la cima de la montaña, proporcionada por dos losas de piedra maciza colocadas paralelas a las paredes laterales, estaba oculta por pequeñas piedras. Luego hay unas galerías, que conducen a una enorme sala subterránea de 36 metros, una de sus paredes y la parte superior están cuidadosamente pulidas.
Artur Semukov descubrió en el desfiladero del río, una boca de acceso rectangular excavada en la roca. El lugar de la cueva, Baskan, está a su derecha. Kotliarov cree que la mina tiene un sistema de ventilación, como lo demuestra su estrechez y el constante flujo de aire fresco. Los geólogos, incluso los extranjeros, se inclinan a pensar en un origen sintético porque los bloques tienen forma rectangular, hay presencia de un material en las juntas entre ellos y hay ausencia de fracturas oblicuas, características de la toba natural. En este caso, hace miles de años, durante la construcción de estas maravillas de lo desconocido, se utilizó una tecnología de corte, entrega e instalación de bloques de piedra, dijo Víctor Kotliarov. Los investigadores tienen la intención de estudiar el hallazgo más detenidamente y esperan que la construcción planificada de estaciones de esquí en el área despierte el interés en el descubrimiento tanto de científicos como de turistas. De acuerdo con el proyecto del Polo Turístico del Norte del Cáucaso en 2011-2020 en el sur de Rusia, está previsto construir 5 nuevos centros turísticos de clase mundial, para esquiar, incluso en el Besenji Elbrus, uno de los picos más altos, en Kabardino-Balkaria. El espeleólogo Artur Semukov de Kabardino-Balkaria tiene un pasatiempo inusual. Está en busca de lugares sagrados, esparcidos por montañas y desfiladeros, con una metodología propia que tiene en cuenta la disposición de las estrellas en constelaciones y que contiene cálculos matemáticos. Así es como Artur encontró el misterioso agujero en el desfiladero de Baksan, cubierto de piedras. Y debajo de él, una cueva increíble, que probablemente sea parte de una ciudad subterránea. En septiembre de 2012, por tercera vez, una expedición lo visitó, junto con Public Research Asociación Cosmopoisk. La fecha del 2012 coincide plenamente con mi descubrimiento en el Google Earth, donde muestro una entrada en una roca con caminos, todo eso ya está ocultado. Sin habilidades para escalar, entrar en la cueva es casi imposible. Primero debe meterse en un agujero del tamaño de 40-120 centímetros, luego descender en rappel por un eje vertical estrecho. Está formado por 2 losas paralelas, después de 9 metros la primera rodilla. El agujero desaparece porque hay un cambio, un aterrizaje y vuelve a bajar inmediatamente, aquí experimentará un silencio absoluto. No se escucha ningún sonido del exterior, otro descenso de 23 metros de profundidad, y una nueva rodilla. Para llegar al fondo de la cueva, debes recorrer más de 80 metros de la superficie, y te llevará 1 hora. De otra parte, después de pasar el cuello de botella, se encontrará en una gran sala, que los investigadores llaman olla o frasco. Lo primero que llama la atención: las paredes de la mina son claramente artificiales, dice Vadim Chernobrov, coordinador de la asociación Cosmopoisk. Están hechas de bloques de piedra lisos, cuidadosamente pulidos como los bloques de las pirámides de los egipcios y de aproximadamente el mismo tamaño. Es fácil calcular que cada piedra pesa alrededor de 200 toneladas. Y como es imposible poner tal construcción naturalmente, está claro que fue hecha por el hombre, no lo dudo. Esta opinión es compartida por Kotliarov Víctor, un historiador y etnógrafo local. Cuando mostramos imágenes a los geólogos mineros, incluidos los extranjeros, la mayoría de ellos se inclinaron porque su origen era artificial. En cualquier caso, todos estaban unidos en el hecho de que nunca se ha visto en ninguna parte, ninguna analogía en el mundo. Y entonces los espeleólogos descubrieron una columna flotante. Un megalito está fijado a la pared en un solo borde, por lo que parece estar suspendido en el aire. Lamentablemente, en la cueva no se encontraron rastros de presencia humana ni restos orgánicos. Sin embargo, esto no sorprende a Vadim Chernobrov. Está convencido de que esta instalación no apunta a una vivienda. Había otras cuestiones sobre él. Desde el momento en que el público se enteró de la existencia de la misteriosa mina en el valle de Baksan, la ausencia de razones para su presencia no ayudó. Se suponía que era el lugar de enterramiento para la evacuación de animales infectados, un antiguo almacén para el almacenamiento de alimentos, la casa de los arios, una fortificación, la guarida de Bitford. Algunos de los investigadores descendidos en la mina han oído aullidos, ruidos e incluso un susurro que, si se escucha, puede considerarse una lengua antigua desconocida. Pero no queda ningún rastro y, de nuevo, no se encontró nada. Y todas estas hipótesis son rechazadas, pero en este tipo de mazmorra repleta de pasajes estrechos, hay un sistema de túnel de viento, que aún debe recolectar escombros. Los espeleólogos locales ya han obtenido él. Chernobrov comparte sus conjeturas. Es posible que haya hombres u otras criaturas viviendo en este edificio.
Podemos estar de acuerdo con esta analogía. No tenemos una casa, sino una fábrica, por ejemplo, hemos bajado a la chimenea de la fábrica, luego a la cámara de combustión y ahora estamos tratando de entender dónde estaba sentada la gente, aquí. Y no están allí en absoluto, y no se sientan. Y no deberían. Según nuestra versión, esta cueva, esta construcción técnica, sirvió como una especie de amplificador de transductores de un resonador y radiaciones, ondas, de naturaleza desconocida. Su edad alrededor de 5000 años, en tamaño y funcionalidad, la cueva en el valle de Baksan es comparable a la Gran Pirámide de Egipto, que muchos científicos también creen que es un transmisor de ondas o transmisor de energía. Lo más probable es que los investigadores crean que este objeto no estaba originalmente bajo tierra. Se ubicaba en la superficie, estando adosado a la ladera de la montaña. Esto explica por qué una de las paredes de la cámara, de la olla, es áspera, irregular, un fragmento de piedra natural, y la otra, una superficie lisa y pulida, fue erigida por constructores desconocidos. Durante miles de años, esta gigantesca estructura estuvo cubierta de tierra, arena y fragmentos de roca, incluso por encima de los árboles. Y los bloques de piedra, que una vez estuvieron fuera de la montaña, terminaron dentro de ella. Por cierto, recuerda lo mismo sobre la pirámide de Keops. Ya era una maravilla del mundo, pero nadie se había dado cuenta de que la esfinge que yacía junto a ella había sido enterrada bajo la arena, hasta que los arqueólogos la sacaron a la luz y redescubrieron su esplendor. Los investigadores se inclinan a creer que la construcción de forma inusual, conservada en la roca, podría ser parte de una estructura general. Ciudades subterráneas, cuevas y túneles, según las leyendas del Cáucaso del Norte, que se transmiten de generación en generación, cerca de la boca que conduce a la profundidad de 80 metros, se encontraron 2 entradas de cuevas más. Los cálculos muestran que si continúan examinando los restos, conectan las galerías entre sí y todas conducen a la misma cueva misteriosa, donde se puede escuchar un susurro, como un antiguo idioma desconocido. Tenga en cuenta también que algunos investigadores han mencionado la posibilidad de una antigua base atlante abandonada o incluso extraterrestres, ovnis y también anunnakis o dioses védicos de la antigua India. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna explicación sobre esta misteriosa estructura subterránea. La especulación es amplia, pero rara vez cierta, para cualquiera que no sea muy estrecho de miras. Y mientras hacía otra investigación sobre este tema específico, encontré otras fuentes, también de la asociación Cosmopoisk, que es una gran asociación rusa, que existe desde 1980 por lo menos, y que a menudo trata temas como la ufología, los círculos de las cosechas y los misterios. Arqueología. El 20 de julio de 2012, 18 personas, como parte de la expedición Transeurasia, participaron en el estudio e investigación de los grandes cráteres 80 kilómetros al norte del centro del distrito de Mogocha, en el bosque de taiga, lejos de todo tipo de carreteras. El primer paso fue el examen del cráter Itakinsky 1, nombre provisional, que le fue mostrado a Cosmopoisk por S. Grikov, un cazador local, y quien, a su vez, habló de un extraño cráter en el bosque, descubierto por su padre. Una larga y exhaustiva investigación quiso desvelar que el cráter tuvo como origen un impacto, una bomba. Pero en este caso, según el geólogo de la investigación, se trató de una explosión subterránea. Talaron un árbol para determinar el momento de la explosión por sus anillos, y se descubrió que había tenido lugar a principios del siglo XX, 1906, 1908, a más tardar. Un informe con él, la estructura del cráter, con un eje circular alto, se parecía mucho al cráter Patonsky, excepto por la parte central, severamente degradada como resultado de la exposición a la erosión del agua. Otro cráter, por desgracia, fue destruido por excavadoras antes de la llegada de la expedición. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.